En el año 1982 se estrenaba la película Rambo 2, también conocida como Acorralado. En esta película, la policía se ensaña con Johnny Rambo y lo trata como un delincuente y lo persigue. Bueno, es allí donde el coronel Trautman va en busca de Rambo a la policía. Y va y habla con el sheriff y le dice una frase imponente. Le dijo: no he venido aquí a salvar a Rambo de ustedes. He venido aquí a salvarlo a ustedes de Rambo. Se ha dicho que no hay peor cosa que un animal que está acorralado. Porque cuando un animal, por pacífico que sea, siente que su espacio vital se ha reducido al mínimo, se siente atacado, se siente herido, se siente acorralado, es en ese momento donde sacará toda su garra, sacará sus dientes, sus colmillos y toda su fuerza y emprenderá el más voraz de los ataques contra aquel que está poniendo en peligro su vida. Nosotros a veces también nos sentimos acorralados por muchas cosas. A veces estamos acorralados por los problemas económicos, por los problemas de trabajo. A veces nos acorralan las deudas. Nos sentimos acorralados por las responsabilidades que tenemos con nuestra familia. Nos sentimos acorralados por las situaciones que escapan de nuestro control, que no las podemos controlar y cada vez nos van rodeando más, nos van acorralando. A veces nos acorralan las consecuencias de nuestros propios errores, de las cosas que hicimos mal, y esas consecuencias nos alcanzan. La buena noticia es que la Biblia nos da un gran ejemplo, el mejor de todos, el de nuestro Señor Jesús. La buena noticia es que Él no solo venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Él también venció las situaciones que lo acorralaron en su vida. Y algo de eso te quiero hablar en este día. Mateo capítulo 26, versículo 47. Dice la palabra de Dios: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palo de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Recuerdo que mi pastor siempre decía que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. ¿Cuánta razón tenía? Ciertamente es así. En la guerra de las Malvinas, los aviones Hércules volaban a ras del mar para no ser detectado por los radares. Y esto fue una muy buena estrategia de guerra. Satanás emplea una estrategia muy similar. Él busca no ser detectado. Él busca pasar desapercibido. Es por eso que 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 14, dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, que cuando hay situaciones que nos acorralan, detrás de esas situaciones, que parecen muy naturales, hay una obra satánica allí, tratando de ponerte en aprieto, tratando de sacarte las salidas, de cerrarte el camino. Aquí Jesús se vio acorralado, y dice el texto, por mucha gente con palos, con espadas, mucha gente lo acorraló. Sin embargo, él miró lo que estaba detrás de ese mundo natural, porque en medio de toda esa gente se acercó Judas, el que lo había traicionado. Y dice el versículo 48, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y el versículo 49 dice: y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Allí estaba Satanás disfrazado de ángel de luz, una persona muy carismática, que se acercaba a Jesús, que lo abrazó tal vez, que lo besó. Sin embargo, él era el que lo entregaba. Detrás de lo natural, el mundo espiritual se estaba moviendo, porque el contexto nos dice que Satanás había entrado en Judas. El Señor vio situaciones que lo acorralaban, mucha gente que lo acorralaba, pero Él miró lo que estaba detrás de ese mundo natural. La mayoría de los problemas que nos acorralan parecen ser naturales, porque la vida cotidiana que tenemos es natural. Los problemas de tu trabajo, de tu salud, en tu casa, en tu familia, las situaciones, las deudas, las cosas que te acorralan, se te cierra el camino.
Sin embargo, detrás de todo eso, el mundo espiritual está moviéndose. Jesús lo discernió. Y si nosotros no aprendemos a discernir el mundo espiritual a lo que está detrás de lo natural, entonces cometeremos los peores errores. Aquí vamos a ver que Jesús sabía lo que estaba detrás de esta mucha gente. Y esa fue la razón por la cual Él dominó las situaciones que lo acorralaban y no permitió que estas situaciones que lo acorralaban lo dominaran a Él. Hay 4 cosas que me ha tocado esta palabra y he podido ver cómo Él reaccionó correctamente ante situaciones que lo acorralaban. Y cómo nosotros podemos reaccionar ante esas situaciones que nos acorralan para salir victoriosos. Lo primero que vamos a ver en el versículo 50 es que Él actuó con mansedumbre. Necesitamos actuar con mansedumbre. Dice el versículo 50, y Jesús le dijo a Judas, le dijo amigo. Esa palabra, ¿no? A una persona que lo está traicionando, que lo está entregando. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Alguien dijo que la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control. Los aborígenes, los apaches en Estados Unidos, fueron tal vez uno de los aborígenes que más caballos salvajes tenían, pero ellos los domaban. Ahora, esos caballos salvajes tenían muchísima fuerza, y en el momento que eran domados, no perdían esa fuerza, seguían teniendo la misma fuerza, solo que ahora esa fuerza estaba controlada. La mansedumbre no significa debilidad, sino fuerza bajo control. Es por eso que 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, esa fuerza que puede estar en nosotros para reaccionar, pero ahora está controlada por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Esta es la razón por la cual una persona no puede dominar una situación si primero no sabe dominarse a sí mismo. Necesitamos aprender a dominarnos a nosotros mismos. Entonces podremos dominar situaciones. La mansedumbre fue la primera característica que el Señor mostró en esta situación donde se vio acorralado por mucha gente. Él le dijo a Judas, amigo. Podría haberle dicho traidor. Me estás entregando. Basura. ¿Por qué me venís con un beso si me traes toda esta gente para entregarme? Sin embargo, Él lo trató con mansedumbre. Siempre el diablo buscará sacar lo peor de nosotros. Cuando hay situaciones que nos acorralan, un animal reacciona de la peor manera. Pero la pregunta es cómo reaccionamos nosotros, porque nosotros no somos animales, somos hijos de Dios. ¿Cómo reaccionamos? Debemos aprender de Jesús, porque Él para dominar esa situación actuó y reaccionó con mansedumbre. El diablo le encanta sacar lo peor de tu vida. Esas situaciones que sacan lo peor de nosotros. Que reaccionamos y decimos, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber reaccionado de esta manera? Apocalipsis capítulo 12 del versículo 10 dice la palabra de Dios que Satanás es acusador. Es por eso que luego que has reaccionado de manera incorrecta, él te va a acusar. Es lo primero que necesitamos. No perder esa mansedumbre, ese dominio propio que está en nuestra vida como causa de que el Espíritu de Dios habita en nosotros. La segunda cosa que vamos a ver aquí en Jesús, que para reaccionar correctamente cuando estamos acorralados por la situación y los problemas, es a no dejarnos llevar por las emociones. Los versículos 51 y 52 dice, pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, y sabemos por otros evangelios que era Pedro, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Dios nos ha hecho seres emocionales. Las emociones no son malas. O tal vez sí, todo dependerá de quién las controle. En el año 2019, en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, un hombre acababa de sacar un 0 kilómetro. Acababa de comprarlo. Fue lo primero que hizo salir a probarlo. Y salió con sus 3 hijos y con una sobrina. Lamentablemente ocurrió una tragedia en el camino. Perdió la vida él, sus hijos y su sobrina.
Ahora, ese vehículo podía ser una bendición para él. Tener un vehículo, qué alegría cuando uno se puede comprar un vehículo, ¿no? Sobre todo si es nuevo. Y es una bendición mientras nosotros lo podamos controlar. Ahora, cuando hemos perdido el control de ese vehículo, dejará de ser bendición y puede costarnos la vida. Lo mismo sucede con las emociones. Somos seres emocionales y las emociones no son malas, no hay que reprimirlas, pero debemos saber controlarlas, porque si no las emociones pueden ser sumamente destructivas. Las emociones de Jesús. Jesús tenía emociones. Él tenía emociones, sin embargo él las controló. Ahí lo vemos a Pedro, que en el momento que se sintió acorralado sacó la espada y comenzó a lastimar, a herir, a hacer daño. Pero Jesús actuó allí controlando sus emociones y le dijo, no, tranquilo, vuelve la espada a su lugar. Proverbios 17:14 dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Yo no sé si alguna vez viste una represa cuando se sueltan las aguas. Tiene una manija ahí que se la hace girar y suelta las aguas. Salen con todo el ímpetu, con toda la fuerza. No hay forma de controlarla. Así es el que comienza discordia. La persona iracunda, la persona que no controla sus emociones, pero no solamente con la ira. Una persona que se deja llevar por lo que le dice el corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Debemos tener cuidado con nuestras emociones. Las emociones pueden ser buenas siempre que nosotros podamos controlarlas. Pero en el momento que las emociones nos controlan a nosotros, en ese momento pueden ser sumamente destructivas. Cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, ponemos lo que yo quiero, lo que a mí me gusta en primer lugar. Y desplazamos a Dios a un segundo lugar. Y necesitamos ponerlo a Él en primer lugar si queremos dominar las situaciones. La tercera cosa que vamos a ver aquí, que necesitamos para reaccionar correctamente cuando nos sentimos acorralados, es confiar en la voluntad de Dios. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso le dijo a Pedro. Guarda tu espada. ¿No piensas que yo podría orar al Padre? Y vale mucho más que una espada. Me enviaría 12 legiones de ángeles. Jesús confiaba en la voluntad del Padre. La oración no cambia. Esto lo dijo alguien. La oración no cambia la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que llevar una vida de oración. Algunos creen que vamos a orar y le vamos a torcer o cambiar la voluntad de Dios. La oración nunca cambia la voluntad de Dios. La oración alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto lo vemos a veces con los hijos. Los hijos nos piden tantas cosas. Los hijos nunca te van a pedir una comida sana. Generalmente te van a pedir una hamburguesa de McDonald's o comida chatarra. O te piden golosinas, o te piden cosas que tal vez no sean tan malas. Pero nosotros como padres no vamos a dar lo que ellos quieren, porque muchas de esas cosas les serán dañinas. O tal vez innecesarias, es un gasto innecesario. Como padres le damos lo que sabemos que realmente ellos necesitan. Es por eso que la oración a veces hacemos oraciones egoístas, pensando en lo que yo quiero, lo que me gusta, en que quiero tener esto, aquello, o que quiero tal o cual cosa, o que Dios haga esto o aquello. Y Dios tiene que darnos, nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces para eso es la oración, porque cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero esto, ¿cómo nos habla el Señor y nos dice, ¿y para qué lo querés? ¿Para qué querés que yo cambie esta situación? ¿Para qué querés que yo te dé esto? ¿Para qué querés que yo haga tal cosa? Y Él comienza a tratar, eso es la oración, Él comienza a tratar con nosotros de modo tal que íbamos a Dios con una idea y Dios cambia nuestra idea y alinea nuestro corazón al corazón de Él. Nuestra voluntad a la voluntad de Él. El contexto nos dice que Jesús había orado en Getsemaní antes de esta situación. Y Él le había dicho, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Él había alineado su voluntad a Dios. No lo dice la Biblia, pero tal vez se le ocurrió por la cabeza pedir esas 12 legiones de ángeles. Por algo le dijo a Pedro, ¿no crees que si yo oro y le digo al Padre que me envíe 12 legiones de ángeles, no me las enviaría? Sin embargo, la voluntad del Padre estaba por encima de la voluntad de Él. Y Él sabía que si el Padre estaba permitiendo esa cosa, esa situación,
eso que lo había acorralado, toda esa gente que estaba con palos allí, espada, y lo había acorralado, si el Padre lo había permitido, él confiaba en la voluntad del Padre. Había puesto la voluntad del Padre por encima de la suya. La oración no es un ejercicio para obtener beneficio. La oración es un ejercicio para intimar con Dios y que Él nos haga ver lo que realmente necesitamos. No es alinear la voluntad de Dios a la voluntad nuestra, es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una cuarta cosa que vamos a aprender en este texto, que necesitamos para reaccionar ante esas situaciones que nos acorralan en la vida, es descansar en el propósito de Dios. Dice el versículo 56, dice, mas todo esto sucede, dijo el Señor, para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. No hay casualidad. En Dios no hay casualidad. En Dios siempre hay una causa. En Dios siempre hay un propósito. Dios permite las cosas no por casualidad. En Génesis, en Éxodo, capítulo 14, versículo 4, nos da una razón allí la Biblia, el Señor nos da una razón de por qué Él permitió que Faraón se opusiera a que Israel fuera libre. ¿Por qué Dios permitió que Faraón los esclavizara, que los oprimiera? Dice allí el texto que Dios lo permitió para mostrar sus maravillas. En Juan capítulo 9, entre el versículo 1 y 3 dice que iba Jesús con los discípulos y había un hombre ciego. Y los discípulos se plantearon, dice, ¿quién es el que pecó? ¿Él o pecaron sus padres porque es ciego? Y el Señor le dijo, no es que pecó este ni pecó sus padres, sino que esta ceguera es para la gloria de Dios. Allí en Génesis 50, en el versículo 20, José, un joven llamado José, que había sido traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, había sido vendido a una compañía madianita, que finalmente terminó yendo como esclavo a Egipto. Pero allí Dios lo engrandeció y cuando hubo un hambre en la tierra, José era la mano derecha de Faraón. Sus hermanos fueron a comprar grano allí a Egipto y tuvieron que reencontrarse con él. Y José les dijo, ustedes pensaron mal hacia mí, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ellos tenían el propósito de deshacerse de su hermano y Dios permitió que ellos cumplieran ese propósito. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor y José descansó en ese propósito mayor. Mucha gente acorraló a Jesús con el propósito de prenderle y con el propósito de matarle. Jesús no reaccionó ante esa situación como ellos hubieran esperado, como cualquiera hubiera reaccionado tal vez nosotros. Él descansó en el propósito de Dios, porque Dios tenía un propósito. Y él dijo, mas todo esto sucede para que se cumpla, dice, la palabra de los profetas, las escrituras. Para esto sucede, había un propósito allí. Los problemas pueden acorralarnos en la vida, con un propósito, con el propósito de destruirnos. Satanás quiere destruirnos. Él dice la Biblia que vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, las situaciones, tal vez las personas, quieran hacerte daño. Y uno dice, ¿y por qué sucede todo esto? Sin embargo, detrás de ese propósito malo de gente o malo de fuerzas espirituales que pueden acorralar tu vida, está el propósito de Dios. De ahí que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con tu vida. Descansa en el propósito de Dios. Vas a ver muchas cosas que te acorralan y muchos problemas que tienen el propósito de destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu economía. Pero enfócate en el propósito de Dios y descansa en Él. No te dejes llevar por las circunstancias, no te dejes dominar por ella. Quiero terminar con esto. En la antigüedad, la familia, en los tiempos bíblicos, la familia que tenía tesoros, que tenía alguna riqueza, dinero, oro, lo guardaba en vasijas de barro y las tapaba, las sellaba con barro y las enterraba probablemente en el piso de su misma casa para que pasaran desapercibidas, para que nadie se las robara. Había un tesoro allí. De ese tesoro nos habla la Biblia y el apóstol Pablo ilustra ese tesoro en vaso de barro.
En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es el Señor en nuestro corazón. Dice: tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excedencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro estaba en Jesús cuando Él se sintió acorralado. Y cuando este tesoro está en nuestra vida, que es Cristo mismo en nuestro corazón, está en nuestra vida, nosotros somos el vaso de barro, Él es el tesoro, para que la excedencia del poder sea de Dios y no nuestro. Cuando este tesoro está en tu vida, dice el versículo 8 en adelante, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué tremendo este tesoro que Dios ha puesto en nosotros. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Allí cuando Él estuvo acorralado y le dio la victoria ante esa situación, está en nosotros. Por lo cual, cuando los problemas te acorralen, actúa con mansedumbre. Cuando sientes que los problemas te acorralan, no te dejes llevar por las emociones. Cuando sientes que los problemas te acorralan, confía en la voluntad de Dios. Descansa en el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Probablemente estás acorralado por alguna situación. Probablemente hay situaciones que te están acorralando. Problemas, todos tenemos. ¿Qué tan acorralado te sientes en este momento? Pero no esa es la principal pregunta que quiero dejarte en este momento. La principal pregunta es: ¿tienes este tesoro? ¿Está este tesoro en tu vida? Porque entonces, aunque estés en apuro, aunque haya cosas que te están presionando, que te están cerrando el camino, si tienes este tesoro, vas a ser más que vencedor, como dice la palabra. Y si no tienes este tesoro, es el momento que le abras tu corazón a Cristo, que le digas toda la verdad, que le cuentes todo lo que has hecho, que le abras tu corazón. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Y aunque sigas siendo un vaso de barro y todo el mundo te vea como ese vaso de barro frágil, tal vez inatractivo, tal vez lleno de defectos, habrá un tesoro en tu vida que te hará más que vencedor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Cuánta fuerza, cuánto aliento nos da tu palabra, Señor. Ante las situaciones prácticas, situaciones que vivimos constantemente, problemas que se levantan, que nos acorralan, Señor, que nos cierran los caminos, que parece que no hay absolutamente ninguna salida. ¿Cómo actuar sabiamente? Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros y que nos dio ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, para que podamos seguir sus caminos. Él enfrentó toda situación, por eso puede compadecerse de nosotros. Señor, gracias por este ejemplo. Hay personas en este momento que estén escuchando y viendo este video, Señor, que se sienten en situaciones que lo están acorralando, tal vez un diagnóstico médico, tal vez la falta de trabajo, los problemas económicos, las deudas, las consecuencias de sus errores, de sus pecados, las cosas y los problemas de la familia, las situaciones que parecen no tener salida. Pero gracias porque has puesto un tesoro en nosotros que no nos dejará derribados, que no nos dejará destruidos. Muchas gracias. Si hay personas que no te conocen, Señor, yo envío tu palabra donde quiera que se encuentre, en hospital, en el trabajo, en una situación desesperante, donde quiera que se encuentre, Señor. Y pido que tu Espíritu Santo, el tesoro, Señor Dios mío, que tú nos has regalado, llegue a su vida en este momento y transforme su mente y su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal, que compartas esta palabra. Puedes estar seguro que la palabra hará una obra, porque dice la Biblia que nunca volverá vacía. Será una bendición para tu vida y para la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.